Hola, profe. Hola, ¿cómo andás? Nerviosa. Ah, no es para tanto. ¿Te gustó la novela? Me gustó, pero me gustó más cuando empecé a leer todo lo que tiene que ver con la teoría, porque sí, si no se me volvió un poco complicada, pero con toda la teoría fue como redondeando todo. Sí. Sí, yo no sé si tanto como publicar, pero decís, bueno, ¿para qué escribió esto, no? Como, ¿para qué? ¿Por qué está diciendo esto? ¿Qué sé yo? Y después cuando lees la bibliografía decís, estaba todo esto sucediendo. Sí, aparte también todo lo que tiene que ver con referido a su vida, me parece como que tomó muchas partes, como, ay, Sí. esto sí me pasó, lo digo con todo, con toda la razón y la verdad del mundo. Sí, Pero sí, además imaginarse, ¿no? Cómo vivían en esa época. O sea, el tipo estuvo cautivo, estuvo preso, o sea, toda una locura, nosotros lo pensamos ahora y es re lejano, no suena, pero tenían todas esas vidas. Y aún así pudo escribir todo lo que escribió. ¿con qué ganas? La verdad, yo me deprimo porque, no sé, se rompe el subte, imagínate. Mi mayor problema es que el subte se rompe o hay mucho tráfico en General Paz. Y uno no se puede sentar a escribir. Aparte, Exacto. también me llamó mucho la atención que decía que en las biografías que leía mucho y que leía papeles que encontraba o los papeles usados y que leía eso. Ah, mira, No sé, no sabía. en- ay, tenían un nombre, que son estos papeles para escribir, pero que ya no servían para nada. No sé para qué los usaban, supongo que para quemarlos, y que decían que él los leía porque le gustaba todo tipo de lecturas. No me acuerdo dónde los saqué. Bueno, ahí podemos Pero tener una hipótesis, ¿no? Como una vida tan difícil, entonces te escapas leyendo cualquier cosa para pensar en otros claro. temas. Profe, ¿le puedo preguntar algo? Sí. Le estoy hablando hace 2 semanas, bueno, una semana más que nada, vengo contándole a todo el mundo que tengo que leer Cervantes. Y lo que más le llama la atención es que digo que era manco, o sea, que porque perdió la mano. Bueno, ahora no entiendo, igual se perdió la mano o el brazo completo. Pero me preguntaban si ya era diestro de antes. Y Ay, yo me no quedé tengo como, ni idea. ¿qué clase de pregunta es esa? Y yo le pregunta a mi profe. Seguro que no lo sabe porque es un dato tan raro. Es un dato raro. Da para pensar igual que viste que siempre hubo preferencia porque la gente escriba con la derecha, sobre todo los religiosos, creo que tenían un tema como que la izquierda, buenas, el diablo, no sé. Digo, hasta mi mamá la obligaban a escribir, mi mamá es zurda y la intentaron, iba a un colegio evangélico, cuando era en la primaria, y la obligaban a escribir con la derecha. Y no había forma hasta que, así que yo me imagino que en esa época quizás también, ¿no? Había algún tipo de cuestión de, no, bueno, se escribe con la derecha y chau, te pruebas, pero no estoy segura, es una hipótesis. Preguntas raras que solo me van a hacer a mí. Vos contales de la literatura, si no importa, no importa eso, pobre. Buenas, ¿cómo andan? ¿El ¿Qué resto? ¿Todo tal, bien? profe? Hola, chicos. ¿Cómo está, profe? Todo bien, profe, usted. Todo bien, por suerte, gracias. Esperen que voy a ya ir pasando listas y me saco encima todo esto que es medio insoportable. Ah, bueno, Cassandra, Lucas. Bueno, ¿pudieron leer la novela ejemplar, El amante liberal? ¿Sí? Buenísimo. Buenísimo porque entonces así es más interesante todo. Bueno, si estás de acuerdo, Cassandra, al empezar tu exposición.
Me siento muy nerviosa. Dale, Eh, tranqui. eh, Me alegro que todos la hayan podido leer porque así resulta un poco más fácil porque voy a hablar mucho. Bueno, sabemos de la clase anterior que es una novela, es la novela ejemplar, El amante liberal, que nos va a hablar de el amor entre Ricardo y Leonisa y cómo ellos atraviesan diferentes escenarios, diferentes viajes, eh, teniendo una situación de cautiverio porque estos son secuestrados. Eh, es una novela con carácter bizantino, de carácter de novela bizantina, eh, está bueno para estructurarlo todo e ir diciéndolo, pero me siento nerviosa. Bueno, no sé si dar un resumen o no de la obra. Avanza como quieras, dale. Si es breve, sí, contar toda la obra no, pero sí, dale. Transcurre en Nicosia, capital de Chipre, después de una batalla que ganan los turcos, que es importante para el autor, ya que consiguiente a esta batalla se da la batalla de Lepanto, que es en donde Cervantes perdió el brazo. Es un dato que me parece bastante interesante. Eh, pero bueno, hablando de los personajes, en primera instancia aparece un narrador que no te dicen quién es, que se está lamentando por la pérdida. Te sitúa en las ruinas de una batalla y te habla sobre la pérdida de un amor, que en este caso es el amor de una mujer, de Leonisa. No se presenta al personaje principal, a la persona que está hablando, hasta después eh, de la aparición del segundo personaje, que es Mahamud, que es un turco renegado. Es un turco que, incentivado por tanto la codicia o las buenas posiciones que brindaban los turcos, optó por la religión musulmana y te muestra a través del diálogo que está arrepentido por haberse vuelto un musulmán y haber tomado y haber dejado la religión de ser cristiana. Es bastante importante tener en cuenta a los personajes secundarios porque también van a formar parte de eh, la triada, que es la triada amorosa, que sería Ricardo y Leonisa, con, me sale Creonte, Cornelio, eh, que este sería el antagonista de Ricardo, porque la historia comienza diciendo Ricardo que él amaba a Leonisa y quería poseerla, quería tenerla para sí, pero ella estaba enamorada de otro hombre, de Cornelio. Aparecen los turcos, los secuestran y estos son separados en diferentes barcos, eh, a los cuales el barco donde viajaba Leonisa se derrumba y llega Ricardo y dice, murió. Ahí nos situamos al principio de la historia que le está contando a su amigo Mohamed. Para lograr volver a Sicilia, Mohamed lo convence de eh, volverse, no sería esclavo, sino ayudante, por así decirlo, de Hassan, el amo de Mohamed. Sale horrible Mohamed. Eh, Cuestión. Dentro de este contexto, Hassan se iba a volver el nuevo, no me sale, Mm. que se volvía el, no el líder, era el, no me sale, Sí, no importa, una figura, sí, porque no conocemos no importa. yo, datos que me vengo a querer olvidar.
cuestión. Dentro de lo que es, en esta parte, no sé cómo llegar, aparece dos bajáes y un cadi que se empiezan que están discutiendo tratados, y aparece un judío con una susodicha esclava que la quería vender, y esta es Leonisa. Ahí es cuando Ricardo se da cuenta de que Leonisa sigue viva. Esta parte es importante porque en todo este contexto Ricardo no está entendiendo nada del lenguaje, él solamente está interpretando lo que dicen porque están hablando en su idioma y él solamente entiende italiano. La persona que había contratado a Ricardo hablaba muy poco italiano, pero él está en un contexto de lenguaje completamente desorientado. Reconoce a Leonisa, pero Leonisa no lo reconoce a él, y ahí es cuando Muhammad le intenta incentivar a que se quede con Hassan, y este se cambia el nombre a Mario. Es importante todo lo que tiene que ver con las identidades, ya que están hablando en un contexto donde no sé cómo decirlo, eh, donde las partes importantes de sí mismo era que él era cristiano, entonces cambia su identidad para volverse un turco, para así poder conseguir acercarse a Leonisa y poder sacarla de ese contexto. Lo que sucede es que tanto los dos bajáes como el Cadi intenta disputarse quién se iba a quedar con Leonisa, y terminan decidiendo que se la iban a llevar al gran señor para que no hubieran más disputas. Y el que lleva a Leonisa es Hassan, puede ser, profe, no me acuerdo si era Hassan o me sale Aliba, pero Aliba Ja, pero no era No, era el que Hassan, me lleva, parece. era Hassan. Hassan es el que propone llevar por un precio a pagarle al judío entre los dos, entre el Cadi y Ali Jabá, para que entre los dos le lleven como una ofrenda o un regalo al gran señor, y Hassan se dispone a llevarla. En el viaje, en el transcurso del viaje, eh, bueno, antes Mahamud habla con Leonisa, le comenta de que ella le pregunta si conoce un Cornelio, si conoce a un tal Ricardo, y esta le dice que sí, y después se entera que efectivamente Ricardo está vivo, y entre ellos deciden tratar de escapar de Hassan. A lo que también está el Cadi con su esposa Halima, que Halima, no sé por qué, se enamora de Ricardo, contexto que también es importante porque Halima es una mujer griega que está abajo de los turcos, exactamente igual que Muhammad, eh, por opción propia, y nada, llevan a Leonisa, la intentan llevar, ahí cuenta también cómo es que ella escapó del barco, cómo la encontró el judío que la estaba vendiendo, y eh, regresan, y en su regreso son atacados por turcos, los cuales eran el Cadi y Ali Bajá. Ellos dos se disputan porque querían obtener a toda costa a Leonisa, cosa que es muy importante para el contexto de entender tanto el cautiverio como lo que es la libertad, porque en sí la libertad no se consigue solamente cuando
Ricardo y Leonisa llegan a las costas de Sicilia y son reencontrados, sino también es la libertad que consiguen ambos, porque logran escapar, pero al llegar Ricardo decide entregar a Leonisa a la persona que ella amaba, que era Cornelio. Pero sentía igual una necesidad de tenerla para sí, pero que ella optara por su propia decisión. Le genera esta libertad de amante de decir, vos toma la decisión que más te haga feliz. Y también él tiene a lo largo de la novela una libertad de cómo era al principio o cómo era al final. Al principio él era un egoísta que quería para sí a toda costa a Leonisa contra su voluntad, contra la voluntad de los padres, contra el amor que ella sentía por Cornelio, contra todo. Eso es lo que llevó a tener su autorrealización a lo largo del trayecto y decidir no tenerla más, y hasta le hizo el regalo de darle dinero y todo para que ella fuera feliz. Y al final Leonisa decide quedarse con Ricardo. También al final hay una importancia de la religión donde se ve al renegado Muhammad casarse con Halima, y ambos bajo una ceremonia cristiana. También algo que me resultó interesante es esta diferenciación que se hacía entre Leonisa y entre Halima. Halima, una mujer turca, siendo teniendo adulterio, y siendo Leonisa esta, ¿cómo se dice? Donata Angelicata, puede ser, esta idealización de belleza que resalta todo lo cristiano y todo lo español que se veía en esa época. Otra cosa importante son las travesías y cómo esta verosimilitud con los lugares que iban recorriendo son importantes tanto para los españoles, los turcos, los griegos que estaban en esa época contemporáneos a esta época. Creo que no me olvido de nada. Y no sé si tengo más información, pero hasta ahora es lo que me acuerdo. Estoy muy nerviosa. Está bien, pero escúchame, ¿qué bibliografía teórica tomaste? ¿Vas a comentar algo, hacer algún tipo de análisis más profundo sobre la obra? ¿O hasta acá estamos? Creo que hasta acá estoy. Sé que tengo más cosas, pero es como siento que tiro muchos datos medio Porque aleatorios. vos nos contaste más o menos el resumen del argumento, que está bien, pero tenemos que analizar eso. Digo, yo había puesto bibliografía y te había dicho que vos buscaras si querías bibliografía extra para hacer un análisis un poquito más profundo, ¿no? Que con alguna de las miradas podía ser una que a vos te interesara si no era en esas o de algún autor. Pero bueno, sigo yo. Em, bien. Em, acá tengo. Hay un texto que yo les dejé que me parece que está muy bueno, que se llama Economía amorosa y nuevo valor del cuerpo y de su vestido, de una tal del Valle. Otra cosa, respecto a lo que vos dijiste, Cassandra. El narrador no es Ricardo, pero es interesante, es una confusión bastante común, porque la obra tiene, miremos, esto es importante siempre que sepamos qué tipo de narrador tiene lo que estamos leyendo, porque de eso se pueden sacar cuestiones. Vieron que empieza Ricardo lamentándose, oh, lamentables ruinas, no sé qué. Pero el segundo párrafo dice, estas razones decía un cautivo cristiano mirando desde un recuesto las murallas derribadas de la ya perdida Nicosia. Y así hablaba con ellas y hacía comparaciones de las miserias, bla, bla, bla. Es decir, el texto tiene un narrador en tercera persona omnisciente. ¿Sí? Claro que como Ricardo después cuenta su historia, cuando él cuenta su historia, ahí él es el narrador de su historia, pero toda la novela
tiene un narrador en tercera persona. Y después cada uno, cuando Leonisa cuenta lo que le pasó, lo va a narrar ella y qué sé yo, porque lo están relatando. Y esto es importante porque tenemos que darnos cuenta de que se trata de una estructura de relato enmarcado, ¿no? Tenemos un relato marco, está narrado por un narrador en tercera persona. En ese relato marco comienza con Ricardo lamentándose en Nicosia, ¿sí? Y después ahí empieza, y con Mahamud contestándole y preguntándole qué le pasa, ¿sí? Ese es el relato marco. Y el relato marco es todas las cosas que pasan después, ¿no? Que ellos charlan, que después deciden, le preguntan sobre Coso, que después se dan cuenta de que Leonisa está ahí, entonces Mahamud va a hablarle, después que Halima quiere estar con Ricardo, entonces que Ricardo aprovecha eso para verla a Leonisa, que se decide el hecho de que los que agarren y la lleven al gran señor, las disputas, bla, bla, bla. Ese es el el relato marco. Los relatos enmarcados, porque hay varios, son todos los relatos que cada uno de los personajes cuenta sobre su pasado. Ricardo hace un relato enmarcado, Mahamud hace un relato enmarcado, Leonisa hace un relato enmarcado, ¿no? Cada uno cuenta su historia. Y se acuerdan que nosotros dijimos que esto pasaba porque la historia comenzaba in media res, es decir, cuando la cosa ya había sucedido, a mitad de camino, en medio de la cosa. In media res es como en medio de la cosa, ¿no? Entonces, ¿qué forma tiene? Una de las formas de los recursos que tiene un autor si va a encarar un relato in media res es, bueno, que los personajes cuenten sus historias o cuenten lo que pasó en el pasado y de esa manera se arma un relato enmarcado. Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? La noción de relato marco y de relato enmarcado, que en general hay varios, ¿no? Adentro de relato marco puede aparecer uno o varios relatos enmarcados. Es un recurso formal, bastante común en literatura. A veces dificulta la lectura porque uno va y viene en tiempos, en historia y en distintos personajes. Pero bueno, también hace que tenga cierta agilidad los textos, se vuelven como interesantes y divertidos de leer. Entonces, nada, los relatos enmarcados funcionan como analepsis, como forma de ir para atrás en el texto. Y demás. Bien. Listo, ahora que eso ya está dicho. Entonces, en este texto que yo les decía, la economía amorosa y nuevo valor del cuerpo y de su vestido, algo de esto un poquito dijimos la clase anterior, dice que, bueno, la novela comienza con un lamento, ¿no? El lamento de Ricardo ante las ruinas de Nicosia, y ahí decimos que, bueno, esa queja del amante cautivo comparte rasgos con el espacio, ¿no? Los rasgos de la derrota y de la humillación de la ciudad de Nicosia. ¿Se acuerdan que leímos que al principio marca que estaban en ruinas, que eso era una catástrofe y qué sé yo? Entonces hay una suerte de personificación del espacio, que eso también lo habíamos dicho. Entonces, el texto empieza poniendo en un mismo nivel la derrota amorosa y la derrota militar. Todo esto tiene sentido porque si pensamos, como bien dijo Cassandra, el momento histórico en el que este sucede, cuando ya sucedió la batalla de Lepanto, ¿no? Cuando las tensiones entre el Imperio Otomano y la Europa cristiana se estaban disputando muchos espacios, sobre todo en la zona del Mediterráneo. Entonces pensamos esta novela como muy actual y toca temas que eran muy vivenciados y pensados y comentados en la época. Entonces Nicosia funciona como una especie de escenario físico, pero también espiritual.
En relación a lo que vos decías, también como esta cuestión de las travesías, porque se viaja, ellos están en el extranjero y además después emprenden un viaje marítimo, ¿no? Hacia el Imperio Turco. Y lo interesante es pensar que es la historia de un viaje que comienza narrado ese viaje, porque Ricardo narra su viaje hasta donde está en Nicosia, Mahamut narra su viaje hacia Nicosia, pero después ese viaje continúa siendo vivido por los personajes, ¿no? Entonces el viaje aparece de las dos maneras, como narrado por los personajes y después como vivido por esos personajes. Entonces la narración busca distintos interlocutores. En un primer momento, el interlocutor, cuando habla Ricardo, es Mahamut, y cuando Mahamut habla, el interlocutor es Ricardo. Pero después, cuando aparece el relato marco, es decir, este narrador en tercera, los interlocutores seríamos nosotros, ¿no? Entonces es interesante pensar eso, cómo se está poniendo en primer plano la idea esta de interlocutores posibles. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con lo doble en el texto. Pensemos, esta noción es muy importante y la vamos a seguir viendo, pero digo, tenemos la cuestión esta doble entre Ricardo y el espacio, ¿no? La derrota y la humillación en Ricardo y la derrota y la humillación de Nicosia, militar. Y también entonces lo que vamos a tener es una búsqueda en este viaje de retorno doble, de retorno al amor y de retorno a la patria. Siguiendo con esta idea de cuestiones dobles, tanto los espacios como los sujetos sufren un cautiverio cultural. El espacio sufre un cautiverio cultural porque está hecho ruinas, ¿no? Los enemigos han destrozado la ciudad. Y los sujetos muestran su cautiverio cultural, una de las maneras en que lo muestras es en sus ropas. Y ahí tenemos el ejemplo de Mahamut y de Leonisa, que están los dos vestidos como turcos cuando no lo son. Esta idea del doble, entonces también la tenemos que pensar en este nivel. Hay personajes que son dobles. Leonisa es doble porque viste de una manera y es de otra, y lo mismo pasa con Mahamut. Y acordémonos, después lo tomaremos, pero acordémonos de cómo termina. También termina doble, porque cómo bajan vestidos cuando llegan, ¿no? El chistecito que quiere hacer Ricardo. Y después también se dan dos movimientos que hace el protagonista, el héroe, en este caso el héroe sería Ricardo, ¿no? Para poder recomponer ese orden que está perdido. O sea, todo está desordenado. Hay un problema, hubo una derrota militar, están en cautiverio, quieren vender a Leonisa, ¿no? Es como medio un mundo del revés, un mundo que para ellos está mal, está desorganizado, está mal. Y Ricardo se va a valer preferentemente de dos cuestiones para alcanzar este orden, reponer este orden. De la traducción, Ricardo y su gente, ¿no? Y de la negociación para alcanzar la libertad. De la traducción se va a encargar más que nada Mahamut, que es aquel que tiene la capacidad de hablar los dos idiomas. Y Ricardo, junto también con Mahamut, se van a encargar del tema de negociar, ¿no? Y además, alrededor están inmersos en un mundo de la pura negociación. Y eso es algo que es muy importante para pensar la obra como muestra a los turcos. O
sea, Ricardo y Leonisa están ahí con el tema del amor y la libertad, ¿no? Como grandes ideas humanistas, ¿no? Hablamos de la importancia en el Renacimiento de la idea del humanismo, de las ideas, de lo ideal, del neoplatonismo, y acá lo que tenemos son los dos personajes que son cristianos, que están ahí un poco agitando las banderas del amor y de la libertad, que son como grandes ideales humanos. Y del otro lado, ¿qué es lo que agitan los turcos? ¿Por qué se caracterizan? ¿Qué les parece? ¿Qué están haciendo todo el tiempo entre ellos? Negociando, comprando y vendiendo. Gente, cosas, ¿no? Oro, personas, tienen cautivos, llevan como ofrenda una mina, ¿no? Entonces ahí desde ya tenemos una mirada muy clara sobre las dos culturas en el texto. La cultura cristiana, cercana a todos estos ideales humanos, y por el otro lado, algo muy humano también, pero que tiene que ver justamente con lo degradado, que es el dinero, la negociación, los negocios. Entonces ya Aparte de... querían a las mujeres Perdón, sí. para saciar, perdón, profe, aparte que otra cosa, querían a las mujeres para saciar sus distintos bajos. Todo lo contrario al ideal cristiano, ¿no? Que tiene esa pureza, ese respeto, esa idealización por la belleza, ¿no? Y la mujer. Totalmente. El deseo sexual es un motor muy grande del lado turco, porque tenemos el deseo sexual que provoca Leonisa y que se empieza a armar quilombos por todo eso, y también el deseo sexual de Halima, porque Halima con lo que quiere con Ricardo es eso también, hasta la mujer, es más raro todavía, ¿no? No se salvan ni las mujeres de esa cultura, según el texto, de la profusión de deseo sexual que está circulando. O sea, es muy gracioso en el momento en que está Halima y el marido y que cada uno quiere que el otro no esté para poder acostarse con otro, básicamente, ¿no? O sea, lo que pasa es eso. Entonces, tenemos a Leonisa, que aparece cercada por los deseos constantemente. Es como, es medio gracioso, ¿no? Pero donde pone un pie hay alguien que quiere poseerla sexualmente y va a hacer cualquier cosa para lograrlo. Pero en el final se vuelve a ese orden, gracias a todo lo que ellos hicieron, porque eso culmina en un matrimonio católico. Entonces tenemos por un lado todos esos deseos del lado de los turcos y el lado del orden, el orden que se recobra, que se repone, se culmina cuando hay un matrimonio. Y esto es muy interesante también pensar, lo que voy a decir ahora, habíamos hablado del tema de los vestidos, ¿no? De esta idea del disfraz, o sea, la obra está estructurada a partir de una lógica de dobles. Tenemos la contraposición de dos culturas y a partir de esa contraposición, la obra se organiza en muchos sentidos de manera doble, ¿no? Como de esto contra esto. El disfraz es, por antonomasia, la idea del doble, ¿no? Aquel que se disfraza de algo que no es. Y lo que es importante es que, bueno, Leonisa y Mahamut están los dos obligados a utilizar esas ropas que representan el cautiverio, ¿no? Pero al final, cuando llegan, ¿no? ¿Se acuerdan cuando están llegando y Ricardo dice, hagamos un chiste, dejémonos la ropa puesta y bajamos y después ahí sí mostramos quiénes somos? Y me parece muy interesante
lo que plantea este texto, que sería más o menos lo siguiente. Con ese final, ellos se apropian de lo que era agresivo, esa ropa, tener que ser otra cosa que no eran, es una violencia, es una agresividad, se apropian de eso que es agresivo, lo vacían de su fuerza simbólica, porque lo usaron para hacer un chiste, o sea, ya no es más, se lo están poniendo ellos porque quieren para hacer un chiste, ya no están obligados, y lo traducen. ¿Cómo lo traducen? Haciendo un chiste. ¿Qué es un chiste sino jugar, no? Con palabras y con ideas. Entonces, esto me parece muy importante. Se apropian de lo que era agresivo, lo vacían de su fuerza simbólica y lo traducen en forma de chiste. Y por eso es un final tan bien logrado y tan bien armado. Porque se da la liberación espacial, es decir, abandonan, ¿no? Y vuelven a la patria, pero también se da la liberación cultural del cuerpo, de los cuerpos. Entonces es doble la liberación. Em, Digo, a ver. Tengo acá algo que había anotado antes de seguir. Y además hay un casamiento doble, ¿no? Porque Mahamut y Halima también se casan. Y lo despachan muy rápidamente. Bueno, como Halima no se pudo casar con Ricardo, dijo, ok, listo, me caso con Mahamut. Que nos puede parecer raro, nos suena raro eso, pero esto tiene que ver con la idea de la recuperación de un orden. Porque después nos enteramos de que Halima en realidad no era turca. Entonces esa mujer que la habían salvado de la locura del mundo turco, bueno, algo había que darle, bueno, lo ponen a Mahamud, que también había sido salvado de esa situación, entonces el final es doble también porque hay un doble matrimonio. Quito. Bah. Voy a buscar esto. También hay, y tengan que pensar en este sentido que hablamos de lo doble, del disfraz, o sea, yo lo que quiero que vean es lo siguiente, cómo se analiza un texto literario. Partimos de la base, nosotros, de la idea del doble, ¿no? Entonces, esta cuestión la tenemos que buscar en todos los niveles de análisis del texto. Uno agarra pedacitos de texto y cuando uno se empieza a enloquecer con algo, lo empieza a encontrar. Por ejemplo, la cantidad de veces que aparece el verbo o la familia de palabras de fingir, fingir todo el tiempo, y desengaño, que son dos figuras de lo doble. El que finge está haciendo algo que no es. El desengaño o el engaño lo mismo, ¿no? Es proponer algo que no es hacerle creer a alguien algo que no es una figura doble. O sea, cuando vos matás a alguien no es doble, es matar, punto, lo mataste, no hay una idea doble. En cambio, en la idea de engaño, en la idea de fingimiento, en la idea de disfraz, son todas cuestiones del orden de lo doble. Entonces el texto está constantemente trabajando con eso. Dice